Mucho se ha hablado de Alto Hospicio en la prensa local y nacional, caracterizándola por espantosos crímenes, alto consumo y tráfico de drogas, robos de vehículos y pobreza extrema. Sin embargo, aunque es una de las comunas más nuevas en el país, Alto Hospicio tiene una nutrida historia que pasa por la explotación minera desde tiempos del Imperio Inca hasta haber sido base aérea de avanzada técnica a principios del siglo XX. Hoy en día es una de las comunas de mayor crecimiento desde Arica a Magallanes, con una joven y pujante población que supera los 70.000 habitantes. El territorio de Alto Hospicio formaba parte del distrito denominado Huantajaya, donde se dio la explotación de la plata con mucho éxito. Con la conquista española es poca la actividad minera de esta zona. Recién en 1718 se reinicia la explotación, convirtiendo a Huantajaya en el más importante pueblo de la región. Contaba con más de 6.000 trabajadores y en aquel entonces Iquique era solo el embarcadero que proveía a la industria minera. Al final del siglo XVIII ya viene la decadencia total de Huantajaya. A principios del siglo XIX todos los capitales que quedaron desocupados de Huantajaya, los peones, las mulas, las pailas en que servía la plata, todo eso sirvió para atender a la nueva industria que se empieza a desarrollar a principios del siglo XIX, que es el salitre. Comenzará allí una fase vinculada al tránsito hacia los campamentos salitreros y se inauguró la estación ferroviaria de Alto Molle, que abastecía de agua a las locomotoras. Luego, y ya con el ocaso del salitre, en 1926 se instala la base aérea Los Cóndores, que inició la formación de pilotos civiles y militares. Es a partir de la década del 60 que comenzó a desarrollarse una actividad que por largo tiempo caracterizó a Alto Hospicio, la agricultura. Con el tiempo, Alto Hospicio fue definido como área de uso industrial y se instala el lucrativo negocio de la fabricación de armas de guerra. Aquí, el millonario Carlos Cardún fabricaba en los años 80 las famosas bombas de racimo, las mismas que vendía a Saddam Hussein, y fue acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Desde esa época solo queda el triste recuerdo de una explosión ocurrida el 25 de enero de 1986. Inexperiencia de los operarios o sabotaje, como denunció Cardún, lo cierto es que este fue el primer hecho trágico que marcó la vida de Alto Hospicio. 29 jóvenes recién casados fallecieron allí. Fueron volatilizados, aparecieron algunos dientes, pero lejos. Con la creación de la zona franca y la floreciente industria pesquera, a fines de los años 70 y comienzo de los 80, Iquique vivía una explosión demográfica que generó un grave problema habitacional. Las posibilidades de trabajo habían atraído a miles de inmigrantes desde distintos puntos del país. Debido a la escasez, los terrenos en Iquique incrementaban su valor y los arriendos y el costo de vida también subían. Esto provocó que comenzaran a aparecer las tomas ilegales de terreno en distintos puntos de la ciudad. Fue en 1987 que una de ellas, ubicada en el popular sector El Colorado, fue desalojada violentamente por orden de la alcaldesa de aquel entonces, Mirta Dubós. 170 familias fueron abandonadas a su suerte al norte del territorio de Alto Hospicio. El 13 de junio, como a 4:30, 3 de la mañana más o menos, llegó asistencia social con carabineros, con perros, con todo, a desalojar. Y que teníamos que desarmar, y porque los llevaban fuera de Iquique. ¿Y dónde? Fuera de Iquique, y eso era todo. Lo más que les podían informar era de que iba a mantener agua y luz y los terrenos marcados. Digamos que el primer Alto Hospicio de la década de los 80, de esos pobladores que son expulsados del Colorado hacia Alto Hospicio, es un sector que tiene una identidad altamente estigmatizada, es decir, son los pobres más pobres que son expulsados, casi exiliados, casi castigados por la autoridad para que vivan en Alto Hospicio, donde tienen que fundar todos, careciendo de todos los recursos básicos. Hoy para mí fue terrible, porque estaba todo desolado, no había nada, inmundicia, piedra, y en la noche sin luz. Imagínese un lugar que usted no conoce, llegar de noche con los niños. En ese tiempo yo tenía a mi hijo, estaba en segundo básico, y mi hija tenía 2 años. Es a partir de los años 90 que Alto Hospicio comienza a poblarse masivamente con el surgimiento de las tomas ilegales de terreno.
Grandes grupos comienzan a constituir una de las experiencias más crudas de segregación y empobrecimiento del país. Es en esta realidad que hace su macabra aparición uno de los peores asesinos en serie de Chile. Conocido como el psicópata de alto hospicio, Julio Pérez Silva dejó un trágico saldo de 14 jóvenes violadas y asesinadas, cuyos restos ocultaban los antiguos piques mineros del sector. Enfrentados a la indiferencia de las autoridades y de la policía, los padres de estas jóvenes vivieron el estigma de la pobreza de la manera más dramática. Solo fue en octubre del 2001 cuando una niña de 13 años sobrevivió al ataque del psicópata que se conoció la dolorosa verdad. Sí, pues lamentablemente quedamos marcados para siempre con ese estigma. Fue esta tragedia que conmocionó al país la que sacó a la luz pública la marginalidad social en la que vivían gran parte de los habitantes de Alto Hospicio. Es ahí que se pone en marcha el llamado Plan Integral y poco después Alto Hospicio adquiere la categoría de comuna. Esa nueva identidad, basada obviamente en el orgullo y en el aprecio, va de la mano con la expansión del Estado, que empieza a reconocer en estos sectores que son sujetos de políticas públicas. 20.000 millones de pesos se invirtieron en la primera etapa del plan, ejecutando obras de urbanización, de alcantarillado, infraestructura vial y construcción de vivienda. Toda la construcción subsidiada por el Estado, el subsidio nacional, entiéndase, casas que hoy día se financian con 200.000 pesos, algo así como 10 UF estimativamente, se concentra en Alto Hospicio. Así que postulamos el subsidio rural, compramos con esa plata, lo distribuimos muy bien, compramos por eso se llama, la conocen por urbina, la población por la madera. Y así salimos adelante, de a poco fuimos saliendo adelante. Paralelamente comenzaron a surgir iniciativas habitacionales privadas, edificios y una amplia oferta educativa. Una de las obras más importantes fue la implantación de la cárcel de alta seguridad, cuya inversión superó los $70 millones. Por otro lado, y ante el creciente problema de seguridad, se reforzó la labor de carabineros dotándolos de una comisaría. Comenzaba a aparecer un nuevo inconveniente, la droga. Se encuentra la variedad común de todos los delitos que se presentan en la zona norte con lo de la zona central, pero sí aflora más el hecho del microtráfico y el tráfico, ya que una ciudad es una comuna que tiene ruta internacional con frontera con países hermanos, que obviamente que hay un número de delitos que se relaciona a eso. Alto Hospicio se ha transformado, no cabe duda. Lejano se ve el tiempo en que, forzados algunos y por propia voluntad otros, comenzaron a poblar este territorio. Pero existe un tema que aún preocupa, la falta de empleo. Según las estadísticas, 9% de la población hábil no tiene trabajo y del resto un gran número lo hace en Iquique. Hospicio se mueve en base al comercio, ese comercio legal y ese comercio ilegal que está en todas partes presente. Indudablemente que se requiere una mayor inversión, se requiere capacitación no solamente de los empresarios, sino que también de la mano de obra que existe en el territorio. El desarrollo de Alto Hospicio pasa por desarrollar las microempresas y eso es lo que hemos estado haciendo, apoyando y como municipio también. También existe una gran oportunidad en el área industrial y de servicios para la región de Tarapacá que solo podrían atenderse desde Alto Hospicio, ya que Iquique no cuenta con espacio disponible para estos fines. Es el caso de la zona franca, que está próxima a instalar el sector automotriz con una inversión que ronda los 20.000 millones de pesos. Bueno, yo creo que para Alto Hospicio va a ser muy positivo porque va a crear nuevas fuentes de trabajo, va a darle vida a un sector que está desierto, no hay ningún tipo de instalaciones. Y aunque el trabajo de intervención social más grande de Chile de los últimos tiempos ha dado buenos frutos, aún persisten los espacios de segregación y aparecen nuevas tomas de terreno con otros pobladores. Así también, cada día surgen nuevas instituciones e importantes obras van llenando el árido desierto. Ya no solamente los pobres viven en Alto Hospicio, sino que también profesionales de clase media empiezan a habitar en esa zona. La búsqueda del desarrollo productivo, la capacitación laboral y la seguridad ciudadana son algunas de las metas para el futuro. Futuro que por las características físicas de su territorio y el empuje de su gente se ve promisorio y va mucho más allá de ser un espléndido mirador a la capital de la región de Tarapacá.